Voy a hacer entrega, señores, del documento de propiedad, el cual está debidamente registrado, saneado e inscrito en los registros públicos de Lima. Señor Vidal Caicho, en nombre de Marquesa Denida Vilches, de COFOPRI, de su personal que elaboramos día a día, y en nombre de la comunidad campesina Santa Cruz de Flores y de Dios Todopoderoso, que este título que usted se está entregando a la comunidad como ente representativo lo plasme y así mismo lo difunda, como debe ser, usted dijo sus palabras, es el desarrollo, es el punto de recién de inicio para que todo esto sean los cambios más adelante. El nuevo presidente de la República, Omar Quesada Martínez, Denida Vilches, el título de propiedad dado a la comunidad campesina Santa Cruz de Flores, inscrito en el relacionar, en sus manos usted, señor Caicho Vidal. Momento histórico. Que no se pierdan estas placas, por favor, momento histórico. Como Santa Cruz de Flores lo dice, no hay boda sin ajuar blanco, ni marinera sin pisco. Pero señores, esto no es todo. El título está acompañado de los documentos representativos de la comunidad. Gustavo Huarcalle, por favor. Hale entrega, señor, a la comunidad de los planos debidamente saneados y registrados por la COFOPRI. El aplauso fuerte, porque es el Perú quien logra éxitos notables. Nuestras autoridades, a toda la gente de la comunidad, gracias también. Gracias por la presencia, a nuestro alcalde que nos da ese peso específico de valor. ¡Que viva nuestra comunidad, muchachos! ¡Tenemos que irnos por nuestra comunidad! En estos momentos se acaba de entregar títulos de propiedad al alcalde de la comunidad. Bueno, muy buenos días. Sí, efectivamente, el día de hoy ha estado el doctor Hidalgo acá con todo su equipo de trabajo para hacer la entrega del título de propiedad a la comunidad campesina de Santa Cruz de Flores. Yo creo que es un hito histórico, el punto de partida, lo que le faltaba realmente, ¿no? Una lucha de toda una vida o de muchas generaciones para obtener pues, del año 50 para adelante el afamado título de propiedad para la comunidad, que ya es una realidad, es un hecho, y no solamente para la comunidad, sino también se han entregado ya títulos rurales y ya se vienen también los títulos de aquí de la zona del cercado de Flores, ¿no? Y pediremos también para tanto para San Andrés como para Aspitia. Alcalde, Pico bendito dulce tormento que desde afuera pasa adentro. Nuestras autoridades de la comunidad, ¿dónde está mi gente? Las mujeres, un aplauso a lo más hermoso que tiene mi Perú, para la mujer peruana, un aplauso cariñoso. ¿Dónde están los jóvenes, por favor? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Es un jolgorio para la comunidad campesina de Santa Cruz de Flores y por digo, levantemos nuestros vasos agradeciendo a COFOPRI, a nuestro supremo gobierno, de decirle gracias por haber cumplido con nosotros y no vamos a defraudar con este título que tenemos en la mano. Será el punto de partida, será esa piedra angular para seguir nuestro futuro, para todo nuestro pueblo de Santa Cruz de Flores y nuestra comunidad campesina. Muy agradecidos. A la misma vez también los invitamos a todos los presentes a ir a nuestro local comunal para departir un mágate. Quiero que todos sientan contentos, partícipes de nuestra alegría. Muchísimas gracias, doctores, eternamente agradecidos. Juanito.